Hola a todos, vamos a iniciar el día de hoy con la clase. Vamos a compartir la pantalla. Ok, ahí estamos en línea. Bien, seguimos dándole seguimiento a los temas y pues ayer estuvimos viendo el tema de las clases de una manera sencilla y lo que es la clase del formulario. Entonces vimos una pequeña estructura. Vamos a seguir andando en el tema porque es importante que sepamos el manejo de las clases porque todo C#.net pues es manejado a través de clases. Bien, ayer estuvimos pues trabajando con el formulario login, definimos algunos métodos, y un par de atributos y los empezamos a interactuar y pues generamos dos métodos que son activados por eventos. Bien, y prácticamente este es el manejo de la clase a nivel de un formulario. Pero cuando vayamos a trabajar ya con un sistema, pues nosotros mismos vamos a crear nuestras propias clases. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, donde vamos a crear nuestra propia clase. Y también vamos a interactuar con la clase del formulario. Entonces por aquí en el login, yo ahorita voy a inventarme voy a inventarme una implementación de la clase para la cual voy a crear una carpeta en el proyecto raíz. Entonces le vamos a poner red. Esto no forma parte del proyecto, ¿de acuerdo? Pero sí va a ser necesario entender el concepto de hoy, que va a ser lo que es la herencia y los métodos de acceso para poder entender el tema de las clases. Bien, entonces lo que voy a hacer eh, hoy, y les voy a dibujar un poquito aquí el tema de lo que quiero mostrarles, la idea, lo que quiero construirles con mis propias clases. Entonces les voy a crear un pequeño diagramita simple. Lo que quiero hacer es simular más o menos la implementación de una red informática. Entonces vamos a conocer la red, así como cómo se maneja en una empresa una red, ¿de acuerdo? Entonces en esa red lo que voy a hacer es voy a agregar dispositivos. Entonces, por ejemplo, puede ser, vamos a crear un dispositivo que sea, por ejemplo, una PC, puede ser un teléfono, un teléfono IP y vamos a simular una impresora. Bien, entonces, como vamos a emular a través de la programación orientada a objetos, estos objetos reales. Entonces lo que voy a hacer es que después de crear mis propios objetos a partir de las clases y definirles ciertas propiedades, lo que voy a hacer es meterlos a la red para que la red pueda mapear los objetos que pudiera contener, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear una clase impresora y voy a definir los métodos y algunos atributos. Voy a crear la clase computadora y la clase teléfono. Al final, pues los tres van a encenderse y van a obtener una dirección IP, ¿de acuerdo? Y por último van a agregarse a una red que va a ser un objeto global, ¿de acuerdo? Entonces esta sería nuestro modelo de clases para emular y pues conocer el concepto de herencia y encapsulamiento. Entonces vamos a hacer esta implementación. Bien, entonces lo que voy a hacer es, vamos a agregar una nueva clase en esta carpeta. ¿Cómo se hace? Damos clic derecho, agregar y le damos class. Entonces se nos abre ese cuadrito
y directamente abajo ya aparece aquí la opción seleccionada class, y aquí le vamos a poner y vamos a crear nuestra clase de impresora. Esta clase vamos a agregarla, ¿de acuerdo? Y como vemos, ya se nos crea pues algunas referencias de lo básico. Tenemos el namespace, que es donde se va a ubicar la clase, y la clase impresora. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es una característica de la programación orientada a objetos. En sí, la manera general es que nosotros vamos a hacer una abstracción. Que la abstracción es analizar la realidad, ¿de acuerdo? Y pasar esa realidad a definirla en una clase. Entonces, por ejemplo, ¿cómo en el mundo real es una impresora? Pues una impresora tiene características, ¿de acuerdo? Y no vamos a definir muchas características. Para el ejemplo, lo básico para entender pues el funcionamiento. Entonces, como vimos las características, una clase tiene características o atributos, métodos y funciones. Entonces, ¿cuáles son las características de una impresora? Por ejemplo, vamos a definirle una marca, ¿de acuerdo? Vamos a definirle un modelo. Vamos a definirle si la impresora, pues vamos a aducir que como queremos armar una red de dispositivos, pues esa impresora va a tener una dirección IP. Una dirección IP. Y vamos a también a diseñarle una variable, un atributo que sería que nos diga si está encendido. Es una variable booleana que pues va a decir si está encendido o está apagada. Y por ahí una impresora por lo general también trae cuántas páginas lleva impresas, lleva un contador de páginas. Entonces le vamos a poner cantidad de páginas y le vamos a poner int porque al final va a ser un número entero. Cantidad de páginas impresas. Ok. Y Que lo acepte, dice Yester. ok, ahorita. Perdón que no lo Una escuché. consulta, por qué le pusiste impresora? El nombre o ok, Ajá. voy a escribirle aquí a Esther que me... Vamos a esperar para unir a Don Jester. Sí, qué raro que no lo escuché. Es muy raro que no lo haya escuchado. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver, esperar ahí que él se pueda unir. Ok, ¿cuál es la duda, David? ¿Por qué le pusiste impresora? Ya, al final, bueno, este es un archivo .cs que yo lo puedo llamar como yo quiera, ¿de acuerdo? Y este es el nombre de la clase. T, por lo general, yo he trabajado en otro entorno de desarrollo que se llama embarcadero. Por aquí los voy a mostrar. Bueno, no me voy a perder mucho tiempo en eso. Pero en las clases en embarcadero se empiezan con T. Entonces ya traigo esa costumbre de nombrar las clases como con la letra T. Pero eso es una convención. Es como, es como para identificar la tuya, ¿no? Sí, que esta es una clase propia. De acuerdo. Vamos a ver si Don Jester... Ahí está. Aquí le vamos a permitir. Ok, entonces ahí estamos. Entonces, eso es muy buena consulta. Este es simplemente un archivo, ¿de acuerdo? Yo lo puedo llamar como yo quiera. En este caso yo lo hice que coincidiera con el nombre de la clase, pero yo preferiblemente le puedo poner mis clases o como yo quiera. Puedo ponerle varios así.
Es más, le voy a cambiar, voy a cerrar ahorita el archivo, le voy a cambiar nombre. Voy a cambiarle nombre para que vean que eso no está amarrado. Mis clases. Le damos yes y ahí está. Lo abrimos y ahí está. ¿Miren? El archivo se llama mis clases y aquí voy a crear mis clases. Bueno, entonces de impresora. Ok, ahí estamos. Bien, entonces vamos a definir estos atributos, ¿de acuerdo? Para una impresora, que eso simplemente, eso se llama abstracción. Estoy haciendo una abstracción del mundo real de qué lleva la impresora. De acuerdo, ¿qué más hace una impresora? Vamos a definirle unos métodos. Los métodos son acciones de una impresora. ¿Y qué hace una impresora? Pues imprimir. Entonces vamos a crearle un método público para que pueda ser llamado fuera de la clase, que no devuelve nada y que se llama imprimir. Todavía no le voy a definir ninguna funcionalidad. Entonces, también la impresora, otra acción que hace, pues vamos a definirle un método que se llama encender. ¿De acuerdo? Tengo dos métodos. Vamos a dejar otro método más. ¿Qué hace una impresora? Pues la vamos a conectar en la red, la vamos a imprimir y digamos que la vamos a conectar a la red. Puede ser una red cableada o una red Wi-Fi. Entonces le vamos a decir que vamos a conectar a red. Conectar red. Así lo vamos a poner este método. Y este método va a ser, vamos a devolver un valor booleano que nos diga este método si se conectó a la red. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer un return aquí que diga true. Ah, ¿Sí? cuando vos decís métodos te estás refiriendo a funciones, ¿verdad? Eh, los métodos, Oh, como yo estoy abstrayendo ahorita aquí, las acciones que hace una impresora es imprimir, escanear, yo la enciendo, o sea, son las acciones que hace en el mundo real una impresora. Yo estoy haciendo una abstracción para llevarlas a un modelo de clase. Y al final las acciones de un mundo real se convierten en métodos o funciones. No sé si le consulté, te doy a entender sí, sí, método o funciones, correcto. Sí, Y la clase es como un método. sí, prácticamente la diferencia entre un método y una función es que la función esta es una función que va a retornar, va a hacer un return, va a devolver una respuesta. Y un método, ¿de acuerdo? Un método simplemente hace acciones pero no tiene un return. Esa es una diferencia. Métodos o funciones. Esa es la única Ah, ok. diferencia. Entonces, por ejemplo, este de conectar a red es una función, porque cuando yo la conecte a la red, ella va a retornar una respuesta que me diga si se conectó o no se conectó. Ah, la de encender también la voy a convertir en función, simplemente diciéndole qué valor me va a devolver. Le recuerdo que sería un valor booleano. Y mírenme, aquí me da error porque tengo que ponerle un return por fuerza. De acuerdo, entonces ahí tengo mi objeto, tengo mi clase de impresora, ¿de acuerdo? No le he definido en el método, no le he programado nada, simplemente solo he definido eso. Bien, voy a crear otra clase. Bien, para crear otra clase yo puedo crear otro archivo y puedo crear otra clase, o aquí mismo yo puedo crear debajo de la clase de impresora, simplemente me voy hacia abajo, puedo crear otra clase aquí, siempre y cuando fijémonos que está en el mismo namespace. Entonces aquí voy a crear otra clase. Miren, sencillo. Class y le vamos a poner T computadora. Ok.
A la computadora también le voy a definir unos atributos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué le podemos definir a una computadora? Pues lo mismo, vamos a definirle una marca, vamos a definirle un modelo, vamos a definirle también cuando se conecta a la red, pues una computadora también tiene una dirección IP. Y también tiene que poderla definirle esa variable. Entonces vamos a ponerle encendido. Y pues eh, vamos a definirle una propiedad a la computadora. Por ejemplo, la computadora tiene algunas propiedades que la impresora no, algunos atributos que la impresora no tiene. Por ejemplo, disco duro. Y por el le podemos, por ejemplo, decir que la computadora tiene procesador. Entonces, por ejemplo, le podemos poner una variable string ahí y me diga disco duro. O le podemos decir que sea int para indicarle los gigas que tiene. Y por ahí le podemos decir que el procesador también. Okay, entonces tenemos estos atributos. Claro, una computadora puede tener cientos de atributos, pero vamos a enfocarnos en esto sencillo. ¿Qué acciones pues hace? ¿Qué acciones puede tener una computadora? Por ejemplo, le podemos instalar programas, podemos encenderla, podemos conectarla a la red. Entonces, si ustedes ven, podemos usar algunos métodos. La vamos a encender. Y vamos a hacer un método diferente. Digamos que a la computadora podemos instalarle un programa. O también podemos definir algo aquí, por ejemplo. Podemos decirle la cantidad de programas que tiene instalados. Programa instalados. Entonces, vamos a declarar un método aquí que nos permita instalar programas. ¿De acuerdo? Entonces, pues tengo conectar a la red, encenderla y instalarle programas. Aquí me falta la palabra void. ¿De acuerdo? Y me falta aquí pues que sea booleana y que retorne un valor, a ver si fue encendido eso. Y vamos a copiarla aquí también, porque al final la estamos convirtiendo en funciones. Ok, entonces por ahí estaríamos. Bien, entonces tengo la clase de computadora, tengo la clase impresora, ¿de acuerdo? Y vamos a crear la última clase, lo que es un teléfono IP. Entonces, la palabra reservada class, teléfono, abrimos llaves y vamos a declararle algunas características del teléfono. Igual el teléfono, entonces tiene una marca, tiene un modelo, va a tener una dirección IP. Vamos a ver qué más. Y vamos a indicar si está encendido. ¿Y qué más en el teléfono?
prácticamente con eso creo que nos vamos. Digamos que la extensión que está configurada, por ejemplo, la extensión del teléfono, tengo que ponerle un valor in. Adán, perdón, ahí esos serían como los atributos del Los teléfono. atributos son características o atributos. Cuando nosotros definimos variables en una clase, estas al final son variables, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos hablando de una clase, lo correcto es usar la nomenclatura de atributos o características. Ok. Cuando están fuera de los métodos, ¿de acuerdo? Porque si ven, bueno, voy a terminar de escribir la última clase para que porque los quiero llevar a entender el concepto de herencia, porque se cuesta a veces entenderlo. Entonces, por eso esta forma en que les estoy definiendo estas clases. Bien, entonces un teléfono tiene la Ok. marca, tiene un modelo, tiene una dirección IP. Acuérdense que yo estoy construyendo esto, pero porque al final quiero meterlos en una red. Quiero formar una red, ¿de acuerdo? A través de pura programación orientada a objetos. Y Adán, y ahí la dirección IP no sería como el tipo de teléfono, si es fijo o es un Bien, teléfono inalámbrico, tipo... por decirlo así. Sí, no hay problema. Tipo de teléfono. Ah, ok, ok. Sí, hay un montón de características al final de un objeto de eso, pero quiero ponerlos como digamos que los más principales, solo para... Más principales, correcto, solo para conceptualizar. Es correcto. Ok, entonces el tipo de teléfono, ahí está. También un teléfono por ejemplo, lo vamos a encender. Ok. Porque con esto, una vez ustedes entiendan esto, van a poder, pues, leer cualquier código de un sistema grande. Pues un teléfono, bueno, vamos a conectarlo a la red. Entonces, mi papá. Vamos Ah, a... siempre que, bueno, por lo que estoy viendo, siempre que haces una función que retorne un valor booleano, tienes que ponerlo después de public, ¿verdad? ¿Cómo así? Perdón, casi no lo escuché. Siempre que una función vaya a retornar un valor booleano, tienes que especificarlo en el nombre de la función. Sí, una función, eh, cuando yo estoy haciendo una función, el valor que voy a retornar acá, al final el return tiene que tener un return, sí por sí. Por ejemplo, si esta fuera una función que retorna un string, aquí tengo que devolver un string, algo, por ejemplo, no me va a dar error. Si voy a retornar un int, ¿de acuerdo? Yo aquí, el final, la respuesta tiene que ser un número. Puede ser cualquiera, solo que yo no los he implementado los métodos, no le he puesto lo que van a hacer. Entonces, para que no me dé error, ya les estoy indicando el retorno aquí. Perfecto, perfecto, ya entendí, ya entendí. Ya los vamos a implementar estos métodos de forma sencilla. Por ejemplo, mira, este es un valor booleano, true o false, pero yo tengo int, me está dando error aquí, se está quejando el, 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 el Visual Studio, entonces por fuerza tengo que ponerle un bool. Acordémonos que C# es un lenguaje fuertemente tipado, entonces cada vez que hagamos validaciones, conversiones, tenemos que asegurarnos que estén en el mismo tipo. Bien, entonces, bueno, el teléfono lo encendemos, lo conectamos a la red y pues el teléfono hace llamadas. Por ejemplo, vamos a poner public y digamos que al final vamos a retornar un in aquí y se llama llamar, por ejemplo. Porque para eso lo ocupamos. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando llame, le vamos a pasar la extensión acá por parámetro y al final él va a retornar los minutos que estuvo llamando, por ejemplo.
y puede ser 1 minuto, 2 minutos, lo que sea. Pero por el momento lo vamos a dar 0. Entonces veamos, tenemos 3 clases. Tenemos la clase impresora, la clase computadora y la clase teléfono. Bien, cuando yo vaya y yo estoy definiendo, hasta ahorita yo me baso en objetos de la vida real. Ustedes se enfrentan a diario, a los que están en sistema a diario a esto, una impresora, pero están viendo el objeto están viendo se imaginan un objeto físico, ¿de acuerdo? Pero una característica de la programación orientada a objetos es la abstracción, es abstraer de la realidad el comportamiento de un objeto y pasarlo a la definición de una clase. La definición de una clase, por ejemplo esta que estoy haciendo aquí, es simplemente estoy emulando un comportamiento de cómo podría ser ese objeto. Entonces eso se llama abstracción. Lo que acabo de hacer es abstracción. ¿Por qué? Pues que la impresora puedo imprimir, la enciendo y la conecto. Y tiene muchas cosas más, ¿de acuerdo? Pero ahorita solo lo más necesario. Una computadora, pues, si ustedes ven, la enciendo, la conecto a la red y le instalo programas. Y el teléfono, pues lo puedo encender, lo conecto a la red y hago llamadas. Entonces, vean algo ustedes aquí. Yo lo hice a propósito, esto, si ustedes ven, estos primeros 4 atributos se repiten en las 3 clases. ¿De acuerdo? Y estos 2 métodos que dice encender y conectar a la red se repiten también en la misma clase. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer aquí o a lo que los quiero llegar, ¿verdad? Es que aquí vamos a implementar una herencia. ¿De acuerdo? ¿Qué consiste la herencia? Que yo voy a crear una clase base, ¿de acuerdo? Pero lo voy a hacer después de que implemente estos objetos de manera individual. Una clase base que me permita tener este código que se repite en las demás clases y que estas clases puedan hacer la herencia, ¿de acuerdo? Porque fíjense qué es lo que voy a hacer ahorita. Ahorita, como esta es la definición de la clase, si yo me voy a ir al login para que vean en el formulario login. Voy a hacerlo un poquito más grande. Yo voy a crear el objeto de la clase impresora en el formulario login, pero lógicamente no van a ver visiblemente ustedes una impresora ahí dibujada, ¿de acuerdo? Porque al final es una clase lógica, o sea, es puros datos lo que van a estar ahí, pero al final ese objeto va a existir aquí a nivel de este formulario. Entonces acordémonos aquí, si yo quiero crear en la clase de login mi objeto de impresora, entonces tengo que tener la referencia del nombre del espacio de nombres. Entonces miren, la referencia de estas 3 clases sería cobranzas.red, porque ahí en esa carpeta es la que se encuentra. Entonces me voy a la clase, fíjense bien, y esta es otra clase también, esta es otra clase. frmlogin es una clase. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Fíjense bien, voy a crear un atributo de forma privada. Perdón, antes de eso tengo que tener el namespace para poder llegar a las clases. Entonces, using cobranza.red, que es donde se encuentran mis clases, miren, aquí. Entonces, veamos para que vayamos entendiendo. Voy a crear un atributo de forma privada de tipo, fíjense bien, de impresora, de tipo de impresora, y aquí voy a crearme una impresora. Entonces, por ejemplo, voy a crearme un objeto. Aquí es donde viene la creación del objeto. Entonces voy a poner objeto, y aquí sí yo le puedo dar un nombre, por ejemplo, impresora multifuncional, ¿de acuerdo? Le voy a dar new y voy a llamar el constructor de la impresora. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Creando un objeto, ¿de acuerdo?
a partir de la clase TImpresora. Y lo estoy creando como atributo de la clase FRMLogin. Entonces prácticamente estoy haciendo más o menos lo que estoy haciendo aquí. Estoy creando un atributo dentro de que es un objeto, pero dentro de otra clase. Para más o menos irnos acostumbrando a esto, porque ustedes van a ver un montón de formularios con un montón de objetos por todos lados y un montón de clases. Entonces esto así se maneja. Al final es repetitivo. Pero ¿cuál es la ventaja que tengo aquí yo? Pues que el formulario login puede manipular o puede acceder a los métodos que tiene la impresora. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ahorita a hacer uno de los métodos más importantes, que es el constructor. Vamos a definir el constructor de la impresora. Entonces, para que vean, vamos a poner en funcionamiento esto de aquí. Todo constructor de una... ¿Sí? Perdón. Eso que hicimos ahorita es lo que mencionaste de la herencia. No, todavía no lo he implementado. No. Ok. Todavía no. Simplemente estoy creando el objeto en otra clase. Pero ya lo voy a implementar. Bien, entonces voy a definir el constructor. ¿Cómo hace un constructor? Pues tiene el mismo nombre, es un método público, siempre tiene que ser público, que tiene el mismo nombre de la clase. ¿De acuerdo? ¿Y para qué me sirve el constructor? Pues para definir cierto tipo de características de manera inicial. Y por ejemplo, vaya, para que vean, una impresora cuando viene nuevecita, ¿de acuerdo? Ya trae la cantidad de páginas que va, o por lo menos la cantidad de páginas con la cual ella viene por defecto de fábrica. Entonces yo puedo internamente dentro del constructor definir que esa impresora va a tener 500 páginas. Cuando yo construyo el objeto, que es el constructor, por defecto yo le estoy diciendo que la cantidad de páginas va a tener 500. Y fíjense bien, cuando esa impresora yo mande a imprimir, yo le voy a indicar cuántas páginas, ¿de acuerdo? Voy a definirle, le voy a pasar por parámetro, un parámetro entero, la cantidad de páginas a imprimir. Voy a ponerle PRM para definirlo como cantidad de páginas a imprimir. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Pues le voy a si ella imprima, le voy a reducir al 500 la cantidad de páginas que me pasen por parámetro. Y con eso estaría yo emulando la impresión. Entonces miren, cuando yo me refiero a estos atributos de aquí, yo me voy a hacer referencia con la palabra reservada this. No es obligatorio, pero es una buena práctica usar la palabra reservada, porque estos son atributos de la clase. Entonces les voy a poner un comentario aquí. Atributos de la clase. Entonces cuando yo los mando a llamar dentro de los métodos de aquí, los voy a hacer referencia con la palabra this, porque puede llegar a confundir después, se puede llegar a confundir con un parámetro de paso. Entonces, por ejemplo, cuando ella imprima, lo que va a hacer es reducirle la cantidad de páginas menos, pues, menos la cantidad de páginas que pues mandan aquí, ¿verdad? Entonces con eso ya está imprimiendo, ¿de acuerdo? Y eso, digamos que imprimió, esa es la opción de impresión. ¿Qué pasa cuando yo la quiero encender? Pues yo voy a marcar esta variable booleana. Cuando yo voy a hacer algo, cuando yo mande a construir, que este es el constructor, fíjense bien, constructor, cuando yo voy a construir la impresora, la voy a dejar apagada. Entonces la variable, el atributo encendido, lo voy a marcar como false. Encendido lo voy a marcar como false. ¿De acuerdo? Porque cuando construye la impresora, cuando se construya como objeto dentro del formulario login, yo quiero que esté apagada la impresora, porque no es muy lógico. Entonces cuando yo mande llamar la función de encender, lo que va a hacer es que va a marcar esta variable como true para que me diga que esté encendida. Entonces es muy fácil, miren. This.encendido es igual a true. Y con eso estoy emulando la acción de encender. ¿De acuerdo? Y va a retornar un valor true porque
y va a retornar el valor true para que indicarme que esté encendido. Cuando yo la mande a llamar encender, pues va a encender. Y cuando ya la conecte a la red, de acuerdo, yo voy a pasar por parámetro la dirección IP que va a obtener. Voy a pasar por el parámetro de la dirección IP. Entonces le voy a decir this.ip es igual a lo que me mande por parámetro la IP. Entonces miren, ya tengo la funcionalidad de la impresora y yo ya puse a funcionar estos atributos. ¿Qué más? Cuando yo construya la impresora, ¿de acuerdo? Yo le voy a especificar la marca y el modelo. Entonces yo le voy a decir que el constructor, cuando se construya el objeto, exija que le ponga la marca y el modelo. Suena lógico, ¿eh? Cuando construye la impresora es lógico decir la marca y el modelo. Bueno, entonces voy a pasarle por parámetro, que sería un string. Puedo ponerle poniendo PRM de parámetro para que no se confunda. Marca y le voy a pasar el modelo. Entonces yo le digo que mi marca, que sería este atributo, va a ser a lo que me indique en cuanto se construya. Entonces le paso la marca por acá y al modelo le digo que me especifique lo que traiga aquí. Solo déjenme corregir esto, PRM, y ahí está. Entonces miren, tengo, y este lo que hace es imprimir una cantidad de páginas y rebaja las páginas disponibles. Y pues este solo le enciende y este lo conecta a la red, ¿de acuerdo? Y le asigna una dirección IP a la impresora. Entonces ahí estoy emulando el comportamiento de la impresora. Y lo mismo pues va a suceder con la computadora. Solo que la computadora lo que voy a hacer es copiar estos métodos porque prácticamente son iguales. El de encender y conectar a la red son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Y solo voy a cambiarle el nombre por acá para que vamos a ver por qué me da error acá. Ajá. Ok, entonces esto que me faltaba, instalar programas. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a definir el constructor de la computadora. Entonces el constructor de la computadora pues tiene el mismo nombre que la clase. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo construya la computadora, le voy a indicar prácticamente la marca, el modelo. Le vamos a poner PRM para que no los confundamos, porque eso puede llegar a confundir. Y también tengo que indicarle cuánto disco duro va a tener y el procesador y esas cosas. Entonces le vamos a pasar estos 4 parámetros por, solo que el disco duro es in y el procesador es string cuando se construya, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues marca el modelo, sería igual al modelo, la marca, es igual al que viene del procesador.
Entonces cuando construye la computadora yo le indico todo esto, ¿verdad? Y prácticamente lo que va a hacer instalar programas es que cuando yo construya la computadora, pues no va, en teoría no debería tener programas asignados, pero digamos que cuando se construye la computadora yo no le voy a decir que, o sea, le voy a indicar cuántos programas, pero no se los voy a pedir a través del constructor, sino que internamente, digamos que ella va a traer qué cantidad de programas instalados va a tener 3, por ejemplo. Digamos que le estoy poniendo que 3 va a llevar de manera predeterminada. Pero cuando yo instale un programa, yo le voy a pasar el programa aquí, por ejemplo, lo voy a pasar como un número entero, porque al final simplemente es cantidad de programas, no qué programas son. Entonces, voy a pasarle por un entero la cantidad de programas. La cantidad de programas. Cantidad de programas a instalar. Entonces, cuando instale el programa, le digo que me aumente la cantidad de programas instalados. Y eso va a ser igual a la cantidad de programas instalados más lo que me traiga aquí, en este valor. Solo que aquí un signo más. Entonces cuando instale el programa se aumenta la variable de acuerdo a la cantidad de programas que viene, y cuando se encienda pues enciende la variable, y cuando conecta a la red también asigna la IP. Vamos a definir también el constructor del teléfono, y de un solo voy a copiar estos métodos de aquí, que encender y conectar a la red es lo mismo. Entonces ya los reemplazamos. ¿Y qué es lo que va a hacer en llamar? Pues bueno, vamos a definir el constructor del teléfono. El constructor es público, recuerden, y tiene el mismo nombre de la clase. Le pasamos por parámetros, pues ¿qué? La marca, el modelo, eso sería. De acuerdo, y marca y modelo, eso sería más que todo. Vamos a copiar esto porque se repite. Y por aquí sería el modelo. Y la extensión pues la vamos a indicar al inicio. De acuerdo, se me había olvidado eso. La extensión telefónica. Entonces aquí vamos a indicar la extensión. Aunque no es lógico poner la extensión cuando se construya, pero lo vamos a dejar así. Vamos, el número de teléfono sería la extensión. La extensión es igual a lo que venga aquí de la extensión. Y lo que va a hacer aquí en llamar, lo único que vamos a hacer es que digamos que vamos a poner la cantidad de llamadas aquí, cantidad de minutos en llamadas, y va a ser un número entero porque si no, no tiene sentido un string. Entonces cuando llame simplemente vamos a aumentar esa variable de la cantidad de minutos en llamadas, pues por lo que me manden por parámetros acá cuando empiece a llamar. Cantidad de minutos. Bien, entonces ya tengo mis 3 objetos con comportamientos: teléfono, impresora, llamada. Perdón, teléfono, impresora y computadora. Bien, entonces dentro del formulario login voy a crear esos 3 objetos. Fíjense bien, aquí quiero que estén claros. Estoy creando un objeto en base a la clase impresora, pero aquí ya es una impresora, ¿de acuerdo? Este es el objeto, por eso le puse, pero me está llamando el constructor.
Entonces, cuando yo estoy especificando el constructor de la impresora, la clase me dice que la impresora en el constructor yo tengo que indicarle la marca y el modelo. Entonces tengo que hacerlo sí por sí porque así lo he indicado en constructor. Entonces esta impresora multifuncional yo le indico la marca, por ejemplo aquí, que va a ser una marca Epson, y el modelo. Vamos a ponerle L3100. L3100, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo un objeto y puedo crear otro objeto. Voy a crear dos objetos. Este es la impresora multifuncional y voy a crear otra impresora acá. Voy a ponerle que esta es una impresora normal, ¿de acuerdo? Y esta es una impresora, le voy a indicar la marca. Por ejemplo, puede ser la marca... bueno, solo Exxon se vengo ahorita, pero digamos que es otro modelo, digamos que es el modelo Una Canon, una ajá, HP. Canon. Ahí está, Jester. Una Canon MP250, me acuerdo, es impresora. Bueno, entonces fíjense bien, ¿qué es lo que dice acá? Yo estoy creando dos objetos, ¿de acuerdo? Pero como atributos de la clase login, ¿de acuerdo? Entonces, estos objetos, si yo ya me voy a un botón, por ejemplo, voy a arrastrar un botón en el formulario. Voy a arrastrar un botón, ¿de acuerdo? Ese botón, yo puedo ya emular, tengo dos objetos, o sea, tengo dos impresoras, ¿de acuerdo? Estas ya son impresoras con nombre y apellido. Entonces ya la impresora multifuncional, ya va a ver, por ejemplo, cuando le doy clic aquí, yo le digo que el objeto de la impresora multifuncional, si ustedes ven, yo la puedo encender, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya la encendí, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé que yo la estoy encendiendo? Fíjense bien, voy a poner un label por acá. Voy a usar, sí, un textbox. Voy a usar un textbox. Entonces, este textbox voy a ponerle un F4 por acá. Le voy a poner aquí txt info de información. Entonces, cuando yo presione este botón, yo voy a mandar el valor de la variable encendido que tiene esa impresora multifuncional, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien cómo lo hago. Cuando le doble clic, yo lo enciendo y mando ese valor. Entonces, fíjense bien, txt.info.text va a ser igual pues a lo que tenga esa variable, que se llamaba, ese es un atributo privado. Déjenme ver si lo dejé privado. Ok. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a poner directamente aquí. Entonces vamos a ver qué sucede. Esa impresora multifuncional la vamos a mandar a encender y el valor, cuando ella se encienda, el valor lo va a mostrar en el valor text. El valor de esa variable de encendido. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si funciona. Muestro login y le damos clic y miren true. Quiere decir que como yo le hice clic a la impresora funcional, devolvió true porque se encendió, ¿de acuerdo? ¿Qué más le puedo hacer a esa impresora? Porque yo estoy manipulando el objeto. Bueno, esa impresora multifuncional yo la puedo designar, yo la puedo conectar a la red. Y ya me acuerdo, cuando yo conecte a la red, ¿se acuerdan el método? El método de conectar a la red, yo tengo que pasarle por parámetro la dirección IP. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, vengo y voy a pasarle la dirección IP. Entonces va a adquirir la dirección 192.168.5.23, por decirlo así. Y lo que voy a hacer es que voy a retornar la IP aquí. Voy a pasarlo, no, vamos a dejarlo solo así. Ella va a retornar un true cuando yo le asigne la dirección IP. Entonces vamos a mostrarlo por el txt info. Entonces para hacer eso, vuelvo a agarrar la variable
y aquí le voy a poner un signo más. Lo que me hace esto es concatenarme lo que tiene ya la variable, lo que tiene el textbox en su propiedad text más lo que devuelva esto cuando lo conecta a la red. Entonces debería devolver dos true. Entonces, si yo ejecuto esto, muestro el formulario, yo le doy aquí, devuelve dos true. El primer true quiere decir que yo encendí esa impresora y el segundo true fue que yo le asigné una dirección IP. O sea, internamente el objeto ese de impresora multifuncional existe aquí. Pero acuérdense que yo creé dos objetos como atributos de este formulario. En la parte de arriba tengo dos objetos, la impresora multifuncional Epson y la impresora normal. Entonces esa es una de las grandes ventajas que pues la programación orientada a objetos, yo puedo, esto se llama encapsulamiento. Yo encapsulé toda una funcionalidad en un solo objeto. Entonces es otra característica después de la programación orientada a objetos. Primera ya vimos la abstracción que hice y la segunda sería el encapsulamiento que estoy haciendo, porque prácticamente me permite con una sola clase definir un comportamiento y atributos y a través del objeto que estoy instanciando aquí yo puedo controlar ese comportamiento. Y fíjense bien, para cerrar en este textbox yo voy a mandar la información que tiene esa impresora. ¿Cómo lo hago? Bueno, ese es un método que todavía no lo he definido aquí. Lo voy a hacer al final, ¿sí? Al primer, cuando dale doble clic al botón, ahí, el primer objeto, cuando le pusiste tu string, porque era entero, ¿verdad? Un valor entero. Acá. Ajá, Ok, ajá. sí, es que fíjense bien. Yo estoy, el objeto impresora está mandando a ejecutar el método encender. Entonces fíjense bien, la clase impresora, el método encender devuelve un valor true que me dice que la impresora está encendida. Entonces retorna un true. Pero ese true yo lo voy a guardar en este textbox. Pero este solo acepta texto. Pero la función encender me devuelve un true. Entonces yo tengo que convertirlo a string para que pueda ser asignado acá. Si yo le quito esto, me va a dar error por acá. Miren, me da error porque yo estoy retornando un valor booleano y lo estoy devolviendo a un text acá. Entonces eso no es compatible, porque aquí ustedes van a tener dolor de cabeza si vienen de un lenguaje que no es fuertemente tipado. Aquí todo tiene que ser del mismo tipo. Y la siguiente función sí crea un valor string, porque no utilizas el Esa, toString. sí, conectar, vamos a ver, ya les digo. Vamos a ver, punto toString. Vamos a ver cómo la tengo aquí. Pues debería darme error acá. Chiva. Sí, vamos a ver. Ok, lo que existe aquí es que como yo estoy poniendo el operador, este es un operador especial que lo que hace es eh, agarrarme el Estás valor, configurando. agarrar el valor que ya tenía esto y concatenármelo. Entonces, C# tiene una característica que tiene una conversión implícita. Entonces, en este operador, él ya hizo esa conversión de manera implícita. Entonces, por lo tanto, yo ya puedo prescindir de esa, de esa conversión. Yo ya la puedo prescindir. ¿De acuerdo? Entonces, pero ahorita lo voy a arreglar para que se vea un poquito más decoroso. O sea, cuando yo ejecute todo esto, yo voy a devolver mediante un método toda la información correspondiente a cómo dejé la impresora. Que eso es lo que voy a hacer ahorita. Para evitarme esas discrepancias ahí.
Entonces bien, voy a declarar un método que me retorne una cadena, un string, que me diga get info impresora, get info, o sea, de obtener información. Entonces, en ese método yo voy a retornar toda la información a través de un return y voy a hacer una especificación aquí. Entonces le pongo marca, dos puntos, y lo que voy a es concatenar toda esta información de esta variable. Entonces le ponemos this marca, ok, le vamos a poner coma. Estoy concatenando una cadena. Después vamos a ver esto, cómo concatenar cadenas en C#, que es muy fácil. El modelo, vamos a ponerle una coma, le vamos a poner aquí lo que es la IP. Y por último, encendida. Entonces aquí le ponemos this punto encendido punto toString, porque si no, no me lo va a tomar como valor. Ok, y la dirección IP, todas estas son valores string. Entonces lo que voy a hacer es llamar a esta función al final para tener más claro esto, que no se vea tanto así. Entonces voy a prescindir de esto. Entonces fíjense bien, y voy a quitar esto. La impresora multifuncional la mando a encender, la mando a conectar a la red y al final voy a ver qué tiene esa impresora funcional con la función .getInfo. Entonces esa me va a devolver toda la información acá. Pero yo ya la mandé a encender y conectar a la red. Entonces vamos a ver. Bueno, hay un error acá a nivel de una comilla por acá. Entonces mostramos el login. Entonces miren, ya tengo la marca, el modelo y me dice que si está encendida. Y pues desde luego que tiene la dirección IP es porque está conectada a la red. Entonces, eso lo hice aquí en el login con la impresora multifuncional, de acuerdo, pero yo también, acuérdense que tengo la impresora normal por acá. Entonces OBJ, la impresora normal también la puedo mandar a encender, la puedo mandar a conectar a la red, solo que le voy a poner otra dirección IP, la 24. Y voy a mandar a obtener la información de esa impresora. Solo que lo que voy a hacer es hacer esto. Y para esa impresora lo voy a poner en otro botón porque si no se va a sobreescribir aquí. Entonces vamos a poner otro botón por acá. Y esto me lo voy a llevar al otro botón por acá. Y a este le voy a cambiar nombre para txt info 2. Entonces aquí sería txt info 2. Ahí está. Bien, mostramos el login. Aquí está la primera impresora. Miren que tiene la marca Epson, modelo L300 y la dirección IP 5223 y está encendida. Ahí dice que true. Vamos a ver la otra. Es la marca Canon, modelo MP250, tiene la dirección P y tal. Entonces al final yo creé dos objetos a partir de una única clase. ¿De acuerdo? Y así, si yo pongo en un ciclo, puedo crear 1000 impresoras, 500 impresoras, y todas esas impresoras tienen sus propios métodos. Ahí es donde ya empiezo a jugar. Lo que pasa es que la programación orientada a objetos cuesta entenderla porque al final hay que usar la característica de abstracción, ¿de acuerdo? Entonces apenas ahorita yo creé la abstracción aquí. Y me falta pues
implementar el método que es el que me diga las páginas que yo he estado imprimiendo. Entonces, voy a definir ese método para terminar con la clase impresora. Entonces, vamos a ver. Y lo que voy a hacer aquí es crear un botón, ¿de acuerdo? Que me permita imprimir. Entonces, vamos a ponerle un nombre acá. Que diga imprimir. Imprimir en normal. Vamos a imprimir en la impresora normal. Y arriba vamos a imprimir en la impresora multifuncional. Multifuncional, ok. Entonces vamos a ver. Voy a entrar voy a entrar aquí a este botón donde voy a imprimir, voy a mandar a llamar al método del objeto de impresora multifuncional y voy a mandar a imprimir. Miren, imprimir, y tengo que pasarle como parámetro la cantidad de páginas que vamos a imprimir. Entonces vamos a imprimir, digamos que vamos a imprimir 40 páginas. ¿De acuerdo? Y listo. Bueno, me falta algo aquí. En Get Info vamos a ver cuántas páginas me van quedando libres del contador inicial que tiene la impresora. Entonces lo vamos a colocar por acá. Entonces una coma, le ponemos páginas disponibles. Dos puntos, y aquí vamos a concatenar esto. La cantidad de páginas disponibles, ok. Entonces fíjense bien, cuando yo mande a imprimir, este método lo que hace es rebajarle, porque cuando yo construyo la impresora, por defecto ella empieza con 500, miren. Entonces vamos a ver esa funcionalidad. Y cuando queremos imprimir en la normal, pues también vamos a mandar a imprimir en la normal. Solo que aquí vamos a imprimir en la normal 100 páginas. Entonces, cuando queramos ver la información aquí, pues nos va a mostrar aquí la información en estos textos. Como yo estoy manipulando los métodos, aquí en esto tiene que aparecer. Lo que voy a hacer es habilitarles una propiedad que se llama multiline para que me permita hacerlo hacia abajo y se vea un poquito mejor. Entonces vamos a ponerlo aquí. Tenemos la impresora normal y la impresora multifuncional. Entonces ejecutemos esto. Bien, mostramos el login. De acuerdo, cuando le doy botón, miren, tengo la impresora marca Exxon, la IP tal, y tiene 500 páginas. Vamos a ver el otro. Tiene 500. Entonces voy a mandar a imprimir en la multifuncional, de acuerdo, y le doy aquí. Entonces mire, hay 460 páginas. Voy a mandar a imprimir aquí, acuérdense, cuando le doy a imprimir voy a mandar a imprimir 100. Entonces vamos a darle clic acá. Oh no, se me cambió aquí. Creo que no le he cambiado el nombre del objeto. Disculpen. Sí, no le voy a cambiar el nombre del objeto. Tengo que mandar a imprimir en la impresora normal. Entonces, OBJ, impresora normal, vamos a imprimir 100 y en la impresora multifuncional 40. 50 la vamos a poner para tener mejores números. Entonces, mando aquí. Estos son los parámetros iniciales de la impresora multifuncional. Estos son los parámetros iniciales de la impresora normal. Pues yo mando a imprimir 100 páginas. Oh, no me da. Vamos a ver qué me pasa acá. Vamos a ver qué es. Ya sé, ya sé. Lo que tengo que hacer es mandar a llamar el método de la impresora funcional para que me dibuje otra vez la información, porque si no, no estoy haciendo nada. Después de imprimir vuelvo a solicitar la información, por eso es que no me estaba funcionando. ¿De acuerdo? Y lo mismo aquí. La impresora normal.getInfo. Miren.
Inicialmente tenemos 500 páginas, en el otro tenemos 500, mando a imprimir. Vamos a ver qué sucede aquí. Que no me da esto. Ya sé, es que es con esta. Tengo un error que pues no le puse la asignación txt info.text para que me lo mande al texto, y aquí sería txt info 2.text. Ahí estamos. Bien, cargamos la información, no hemos impreso nada, cargamos la normal, tampoco, le damos clic aquí y miren, yo ya imprimí 50 páginas. En la normal mando a imprimir 100 y ahí va bajando. Mando a imprimir aquí, ahí va bajando, y mando a imprimir aquí y ahí va bajando. Cada vez que yo imprime, mando a imprimir cierta cantidad de páginas, y si ustedes ven, ya empiezan a cambiar estos números. Bien, no sé si tienen alguna duda. La idea que les quiero mostrar ahí de lo que es la programación orientada a objetos. Cómo yo definí esa clase, cómo usé la abstracción de ese objeto, cómo definí la clase, y ahora este formulario, cómo está implementando esos dos objetos. No sé si tienen dudas ahí. No, Adán. Solamente faltó ver un poco la parte de herencia, ¿verdad? Sí, pero fíjense bien la potencia de la programación orientada a objetos. ¿Qué puedo hacer yo? Yo que aquí puedo hacer un montón de cosas. Imagínense que yo venga y si yo apago la impresora, yo no voy a poder imprimir, ¿de acuerdo? Entonces si yo vengo y yo la apago en un botón que diga apagar acá, y yo le doy imprimir, yo tengo que tener una condición de tal manera que si está apagada no pueda imprimir, ¿de acuerdo? Lo otro, que si yo estoy imprimiendo y esto llega a 0, en algún momento yo tengo que poner una condición de que si eso va a 0, yo tengo que decir no puedes imprimir porque ya excediste la cantidad de páginas. Sí, también puedo hacer un montón de cosas. Puedo resetearle la IP. Entonces digamos que yo le puedo poner un nuevo método que diga imprimir en red, pero si esa impresora no tiene asignada la IP, yo ya le voy bloqueando. Entonces si ustedes ven, yo a ese objeto le puedo ir añadiendo más funcionalidad, y lo que voy a hacer es más o menos emular la realidad de una impresora. Entonces, con unos simples atributos que yo defina, ya le empiezo a meter más complejidad a la programación orientada a objetos. Y no solo eso, yo pudiera decir ahí que si yo pudiera meter unas 100 impresoras en un arreglo de objetos, y yo puedo al final tener un inventario de impresoras, saber cuáles están encendidas, cuáles están apagadas, cuáles tienen páginas disponibles. Entonces, para que vean cómo ya le puedo meter más complejidad a unos simples objetos, pero lo que realmente detrás está de eso es una simple clase que yo le he definido unos 5 métodos. Adán, yo Sí, pienso que en ese ejercicio, bueno, en esa parte que está explicando, sería bueno también lo de polimorfismo, ya que si está hablando de una impresora, entonces podemos crear un método que nos pueda servir para los demás. sí, mañana vamos a hacer una herencia y vamos a restringir todo ese montón de código repetido y vamos a heredar. Vamos a crear una clase base y vamos a hacer herencias para hacer el código, eliminar código repetido en las clases y poder consolidarlo en una sola. Esa sería la idea, y que ustedes más o menos entiendan el concepto, pues porque al final en un sistema está lleno de herencia, lleno de... y otra cosa es entender un poquito esto de public y private, porque ahorita sé que lo pongo ahí, ustedes más o menos lo pueden ver, pero tal vez el ejemplo práctico pues estaría para verlo en un ejemplo más en concreto. Bueno, entonces ahí nos quedaríamos. Yo voy a subir el video de YouTube y pues hagan esta práctica, ¿de acuerdo? Y pues mañana vamos a
ahorita estamos con este tema de las clases y espero ya cerrar el tema de las clases ya mañana con este ejemplo. Hoy me pasé de la hora.